5. 9:03. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leño al fuego. Así que siempre demos una respuesta suave, para sumar, no para dividir. Miren, hay una situación especial que se está dando alrededor de las cooperativas. Desde hace tiempo hay una discusión alrededor de este tema porque en la Junta Monetaria hay sectores que quieren regular, sobre todo algunas cooperativas grandes, que hacen una serie de operaciones, digamos, bancarias. Pero el criterio es que las cooperativas no son bancos. Hay que estar claro. Yo recuerdo que en una reunión que hicimos con el superintendente de bancos, nuestro amigo Luis Armando Asunción, que creo que tiene una posición sumamente clara y precisa frente a eso, él decía, no, las cooperativas no son bancos. No, es muy difícil que nosotros podamos regularla. Pero evidentemente hay un sector cooperativo, sobre todo los que manejan más recursos y tienen una serie de operaciones bancarias, que hace tiempo que está alrededor del Banco Central coordinando una serie de acciones. Y ayer el gobernador la pasada semana dio una declaración, hizo una reunión con ese sector y lógicamente encontró respuesta. El sector cooperativo, que tiene otro criterio y que ha estado llevando al Congreso una propuesta que es la que yo creo más conveniente para este sector, de que se cree de que el IDECO se convierte en una superintendencia de cooperativas. Creo que esa es la línea, desde mi punto de vista esa es la línea correcta. Porque es verdad, es cierto, hay un sector de cooperativas, sobre todo cooperativas muy grandes que manejan muchos recursos, que ya están y pidieron incluso autorización para hacer tarjeta de crédito, para una serie de cosas, pero esas no son la mayor parte de las cooperativas. Entonces creo que debe hacerse una superintendencia de cooperativas, tal y como está planteado un proyecto en el Congreso Nacional, y que de alguna manera esa superintendencia, para lo que sean operaciones propiamente bancarias, coordine entonces con la superintendencia de bancos, para regular esas partes o esas operaciones que tengan las cooperativas que presenten esa realidad. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo yo llamo al presidente Danilo Medina, que es un hombre, el presidente Medina sabe, conoce y siempre ha propiciado todo lo que es el cooperativismo en la República Dominicana. Incluso sus visitas sorpresas, en muchos casos, lo que exhorta a quienes va y le lleva ayuda es que hagan una cooperativa. Entonces, una cooperativa con ese criterio, es decir, una cooperativa que maneja recursos para sus socios, que desarrolla una serie de elementos importantes para beneficiar a los que son parte o a las comunidades o al país con una visión, digamos, un poco diferente, no es lo mismo que un banco comercial. O sea, las cooperativas no son bancos comerciales. Entonces, por eso, en el caso de la Junta Monetaria, llamo la atención, pero sobre todo con el presidente, porque el presidente es quien rige. O sea, la política económica del gobierno es el presidente que la dirige, aunque el Banco Central o el Ministerio de Hacienda sea que la implemente. Que tenga, desde el punto de vista de esta realidad, un manejo muy cuidadoso, que se siga propiciando y ojalá que el Congreso, los legisladores... Eury, dos perfiles, por ejemplo, como lo tiene la banca. La banca, están los bancos de servicios múltiples, que son bancos que tienen un nivel de regulación. Sí, pero lo regula una superintendencia. Pero yo estoy de acuerdo contigo, claro, con que se cree la superintendencia, incluso para darle garantía a los inversores en ese sector, a productores que a veces una cooperativa colapsa, no tiene supervisión y la gente pierde sus ahorros. Todas las cooperativas. Pero yo tengo que darle dos perfiles. Uno, que sea cooperativas con una condiciones a partir del capital y el volumen que genere, se le clasifican en 2 o 3 clasificaciones. Eso que debe hacerse en otros sectores productivos para darle más dinamismo. Yo digo, el planteamiento es porque eso es lo correcto. Es decir, por eso dice, ¿por qué la superintendencia de bancos dice, nosotros no podemos regular cooperativas porque no son bancos? Ahora, que tengan operaciones bancarias, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? La superintendencia de cooperativas, ¿qué se cree? Que yo creo que en este caso el Congreso y el movimiento cooperativo debe agilizar que se apruebe. Esa superintendencia debe tener un aspecto especial con la cual coordine con la superintendencia de bancos para esas que tienen esas operaciones, porque no son todas las cooperativas que tienen operaciones bancarias propiamente dichas. ¿Es posible un departamento dentro de la superintendencia de bancos? La superintendencia, en un momento que se habla de
de una nómina supernumeraria. Estamos hablando de otro. No, lo que pasa es que oye lo que pasa. Eso, no, mira, eso es lo que parece en principio, pero recuérdate que la mayor parte de las cooperativas no son bancos. Entonces, un departamento de la superintendencia de bancos, que era lo que decía el superintendente, no puede regular a cooperativas que no son bancos. Sería un absurdo. Es al revés, es una ¿Y quién la supervisa ahora? No, Sí, ahora no, nadie la supervisa. Por eso es que se está planteando que todas deben tener supervisión. Pero la discusión era si era, o sea, el Banco Central y tiene preocupación en eso, ¿verdad? Como hay operaciones bancarias, alguien debe regularla. Pero a las que tienen operaciones bancarias, que son del 100% cooperativa, el 1 o el 2% o el 3%, qué sé yo, manejan muchos volúmenes, pero en términos de cantidad son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Está planteado. Lo que duele es que ese proyecto, sobre todo, dicen el sector cooperativo, dice que es el sector bancario que lo está frenando en el Congreso. Ojalá, por eso digo, el presidente tiene que tomar ahí voluntad política. Cuando hay voluntad política, las cosas caminan en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la voluntad política de Palacio, del presidente de la República? Orientar a sus legisladores para que ese proyecto, que es un proyecto muy bueno, de crear esa superintendencia cooperativa, camine y llegue y se apruebe con esa modalidad, que lógicamente es una preocupación de la autoridad monetaria, del Banco Central y de la Junta Monetaria, de que a quienes tienen regulaciones, acciones propiamente bancarias, sean regulados en coordinación con la Junta Monetaria, como pasa en algunos lados. Es decir, cuando en cualquiera de las superintendencias que hay aparece una situación que tiene que ver con bancos, ellos se lo mandan a la superintendencia de bancos, porque es lo lógico, esa es la que regula, esa es la que sabe, esa es la que tiene orientación. Pero reitero, las cooperativas no son bancos. Pero las cooperativas son otra situación total y absolutamente diferente. Y además, que es una de las cosas que le ha dado más soporte al proyecto propiamente de desarrollo social y económico que tiene el presidente Danilo Medina. Entonces no vayan a matar la gallina de los huevos de oro. No vayan a afectar un sector muy importante cooperativo que desarrolla muchas acciones importantes, que genera muchos recursos, pero sobre todo que da mucha participación social y comunitaria, porque ese es uno de los centros fundamentales de la cooperativa. Así que ojalá que esta nueva situación, esto es cíclico, ¿verdad? Cada vez que pasa una situación con el Banco Central o con la Junta Monetaria, viene RUA y se presenta la situación de manera permanente. Ojalá que aquí encuentre solución. Ojalá que el movimiento cooperativo haga lo que tiene que hacer para que se apruebe esta ley en el Congreso y que el gobierno le dé el respaldo que necesita. Finalmente, yo quiero valorar, digamos, lo que eso implica, el hecho de que la República Dominicana haya logrado el asiento no permanente en el Consejo de las Naciones Unidas. Cuando nombraron a Miguel Vargas canciller, yo recuerdo que hice un comentario diciendo, va a sorprender, por muchas razones. O sea, Miguel Vargas, en el momento en que lo eligen canciller, era una figura importante en lo que tiene que ver la Internacional Socialista. Eligen secretario general de la ONU a uno de los principales dirigentes de la Internacional Socialista, un elemento a su favor. Pero además, en el caso de Venezuela... Amigo de Miguel. Amigo no, o sea, que compartían juntos en una serie de elementos, que era un asunto importante. Y además, en varios países, él por el hecho de ser presidente de la Internacional Socialista para América Latina, tenía una buena relación con muchas personas. Eso era, digamos, una especie de alfombra que, sabiendo caminar y manejar, se podía lograr desarrollar acciones importantes. Yo creo que Miguel ha sido un excelente canciller. Lógicamente, la orientación fundamental es del presidente Medina, pero quien opera, quien es el activista fundamental y el operativo, el que hace, ¿verdad?, la ingeniería de todo esto, representa un elemento importante. Y Miguel ha sido un excelente canciller. Esta decisión de que la República Dominicana, después de 2 intentos fallidos, recuérdense que habíamos fracasado en el 2002 frente a México y en el 2007 frente a Costa Rica, no habíamos logrado llegar a ser miembros. Si tú no consideras que esto es más fruto de la lucha de interés a nivel internacional, es decir, nuestro ingreso a China por un lado y sobre todo ese sorprendente cambio de la posición de la República Dominicana, o sea, más que un asunto de que el canciller es amigo del presidente de las Naciones Unidas o tal o cual cosa, esto es un asunto de relaciones internacionales y de intereses, más que de cabildeo. Ponemos un compañerito de la base ahí. Yo creo que esos fueron elementos. También fue factor para lo de China. Yo creo que esos elementos incidieron, pero la República Dominicana hace tiempo que está detrás de eso. El único país fundador que no había sido miembro.
2 fracasos anteriores. Entonces, se dieron las condiciones, pero también el manejo. O sea, se dieron 3 condiciones, como dice. Pero hubo que ceder ante los Estados Unidos y Venezuela. El artículo dice que hubo 3 condiciones que se dieron. Sí, pero que yo creo que es correcto. La primera, el hecho de que Venezuela hiciera lo que hizo y llevara a que República Dominicana votara como votó, porque yo creo que ahí están combinadas las dos cosas. Es decir, yo creo que República Dominicana votó como votó con Venezuela. Eso se negoció. Porque no, pero además, es verdad que Venezuela no se portó como debía portarse. Pero es fruto de una negociación. Lo otro es, esta situación de China llevó también a que tuviera esa situación, pero en el fondo para mí es ese trabajo histórico que se había hecho, que llevó a que históricamente se diera esta situación y además que hubiera un canciller con esta visión, un presidente con esta visión, y que República Dominicana supiera de manera correcta aprovechar esa situación y lograr lo que logró. Señores, un hecho histórico. Somos parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el que decide de alguna manera, porque ¿verdad? Los 5 principales países del mundo hacen lo que les da la gana siempre, pero por lo menos orienta cómo canalizar las situaciones difíciles que se dan en el mundo. O sea, República Dominicana durante un año va a ser parte del conjunto de 15 países que deciden por dónde camina la humanidad.